Conferencia a cargo de Daniel Castro. Sesión de preguntas. Entrega de premio a la excelencia Diego Echeverry Apiros a la mejor tesis doctoral y maestría. Agradecimientos a los conferencistas y patrocinadores. Conferencia a cargo de Daniel Castro, ingeniero civil de la Universidad de los Andes, Colombia, máster en gestión de la construcción de la Universidad de Reading, Reino Unido y PhD en ingeniería civil. Actualmente se desempeña como profesor asociado y director de la Escuela de Construcción en la Facultad de Arquitectura en el Instituto de Tecnología de Georgia. Buenas tardes a todos. Gracias por la introducción. Es un honor ser el último presentador del día y de la conferencia. Por lo que quiero explicarles un poquito la razón del título. El título se traduce como Anticipando colisiones o conflictos en la educación y la práctica de BIM. Cuando uno mira el título en inglés parecería que estoy hablando de conflictos entre la educación y la práctica, por lo que también aplica, porque estamos aprendiendo una cosa, enseñando otra y practicando otra. ¿Sí? Pero realmente el objetivo mío no era ese. Desde que supe que iba a venir a hacer esta presentación aquí, yo quise obviamente tratar de hablar un poco de BIM y hacia dónde va. ¿Sí? Sabía yo de antemano, porque he venido a casi todos los congresos de la JEC, al menos a los últimos 5, algo así. Y sé pues el enorme valor que tiene en lo de Lean, en lo de gestión de proyectos. Y sé que está, como podemos darnos cuenta desde ayer y hoy, que no solo estamos mirando qué se ha hecho en Lean, qué se está haciendo, sino que ya estamos comenzando a mirar hacia dónde va Lean. Sí, tenemos unos grandes exponentes en esta comunidad y hemos traído otros, los hemos visto. No voy a mencionar nombres, pero ustedes saben quiénes son. Entonces yo pues, el padre de BIM trabaja en Georgia Tech, ¿cierto? Casi todos hemos leído sus papers, el BIM Handbook. Entonces yo sentía, debo tratar de ver qué puedo traer aquí, como hacia dónde va la investigación en BIM y la práctica. Entonces yo asistí hace un par de semanas, 3 semanas para ser exactos, a un evento que se llama el BIM Forum, como el foro BIM, que lo organizan no las firmas de diseño, no las firmas de software, lo organizan la Asociación General de Contratistas de Estados Unidos. Escúchese bien, contratistas. Yo fui hace 7 años al mismo foro en California, hace 7 años, y eso era lleno de abogados. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué hacían los abogados ahí? Piensen un poquito y sabrán la respuesta. Hace 7 años, BIM se veía como una solución potencial a los problemas de gestión, ¿cierto? A los posibles conflictos que iba a haber en una gestión de proyectos. Estaba lleno de abogados, casi todos los keynote eran abogados. De hecho, eran excelentes presentaciones. ¿Qué pasa? El de hace 3 semanas en Atlanta, ya no había ni uno. Todos eran contratistas, casi todos pues. Obviamente había uno que otro desarrollador de Autodesk, Tecla, en fin, y muchos arquitectos, sí. Pero en general, dominado por contratistas. Ustedes miran cualquier estadística reciente de uso de BIM, contratistas están liderando el uso en Estados Unidos, no sé aquí en Colombia. Pues yo vengo, lo que tengo entendido es que está pareja la cosa, ¿sí? Contratistas están comenzando a usarlo, igual que los diseñadores. Entonces esa es la razón de mi. Pero entonces hace 3 semanas también, cuando estaba mirando las presentaciones, me encontré con que había una presentación de un contratista, como era de esperar, de Brasfield & Gorrie, el contratista más grande del sureste de los Estados Unidos, y el que construyó el Acuario de Atlanta. No sé si han oído hablar del Acuario de Atlanta. Fue el más grande del mundo durante varios años, hasta que lo desplazó un acuario en China, en Shanghai. ¿Sí? Tiene muchísima cantidad de concreto.
Y Brasfield & Gorrie es un contratista que se jacta y es orgulloso de decir que ellos hacen el trabajo de concreto ellos solos, ellos no lo subcontratan, ¿sí? Como muchos otros contratistas grandes como Skanska, Turner, etc. Entonces eso me llamó la atención, porque ellos estaban en un BIM Forum, un foro BIM, hablando de cómo usar un BIM en un proyecto de la construcción del Acuario de Atlanta que fue hace, si no estoy mal, hace 12, 13, 14 años. ¿Sí? Y entonces ellos mencionan ahí, cuando alguien en la audiencia le hace una pregunta y dice, ¿cuáles fueron los principales problemas que encontraron en ese proyecto? Ellos dicen, bueno, encontramos que usamos muchas herramientas BIM. Una de ellas es el botón el botón o la aplicación mágica que tiene Navisworks que se llama Clash Detection, ¿cierto? Detector de colisiones o detector de conflictos. Pero según palabras del contratista, que fue compartida por casi todos en la audiencia, es que en el momento que usted utiliza esa función de Clash Detection, desafortunadamente es demasiado tarde. ¿Sí? Demasiado tarde. Sí, que la herramienta es muy buena, que todo el cuento, pero es demasiado tarde. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer para prevenir esos conflictos antes de que ocurran? Ahí es donde está el problema. Y entonces yo, de casualidad, tengo un estudiante doctoral que está trabajando en ese tema. Tratar de ver comportamiento durante la etapa de diseño que puede tener impacto en el proyecto final. ¿Sí? Ya les voy a mostrar en qué consiste eso, porque pensé que era muy afín a este tema después de tener un intercambio por escrito con el profesor Pons y pensé que era muy adecuado. Entonces, además de eso, como mañana no puedo asistir al taller que el profesor Xavier va a hacer, también decidí meter algo de la parte educacional que, como dice mi título, también tiene que ver mucho con cómo podemos anticipar estas colisiones, desde la parte educativa. ¿Sí? Entonces, primero voy a hablar un poquito de por qué yo estoy en esto. Georgia Tech es una universidad, un instituto, pues, que se cataloga como investigación de Tier 1, o sea, nivel 1. Entonces, en el departamento de construcción de edificios tenemos que hacer investigación de ese nivel. Hacer investigación transformativa, no tenemos otra opción. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces nos enfocamos en diferentes áreas como desarrollo de propiedad raíz, gerencia de programas, construcción y gerencia de facility management, gerencia de operaciones de edificios. Dentro de ese contexto, bueno, de hecho la fotico que ustedes ven aquí es un estudiante nuestro con un iPad, ¿sí? Mirando un edificio existente y obviamente comparando en su modelo, a ver cómo es que se diseñó. Ahora, esta foto hoy en día es común, ¿cierto? Pero hace 4 años era innovadora. Hoy en día, ¿qué podemos mostrar hoy que puede ser innovador en 4 años? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Un departamento con 6 profesores. Tenemos 6 degrees o 6 programas. Tenemos, para los estudiantes de pregrado tenemos Construction Management. Para los estudiantes de maestría tenemos Construcción de Edificios y Facility Management. Son los programas de maestría. Y 2 nuevos, este es totalmente online, en Seguridad Industrial para construcción. Uno nuevo, este es nuevo, va a salir en agosto del 2017. Y una maestría en Desarrollo de Propiedad Raíz, un doctorado en Building Construction. Entonces, lo que es común en todos estos es que tiene componente de modelación, integración entre ni siquiera arquitectura, planeación, arquitectura, construcción, operación de edificaciones. ¿Sí? Quería mostrar eso para que vieran ustedes el contexto donde se mueve pues, la investigación. Obviamente con lazos muy cercanos al departamento de arquitectura, de ingeniería civil, de planeación y otros. Los temas, focos, BIM, tecnologías móviles, por ejemplo, escaneo de edificios utilizando tecnologías móviles, utilizando escáneres láser, utilizando drones para poder saber el estatus, para poder monitorear, y operación de edificaciones.
gestión innovativa de proyectos y procurement como gestión también, ¿no? Y sustentabilidad, que hace ya varios años era la más grande y ya cada vez es la más pequeña. No es porque esté desapareciendo la sustentabilidad, pues, sino porque cada vez la vemos más integrada a los otros temas. ¿Sí? Y yo pienso, en mi opinión, es que con BIM va a pasar lo mismo. Nosotros hoy dictamos un curso BIM, pero en el futuro yo pienso que ese curso va a desaparecer. No porque no sea actual ni sea importante, sino simplemente porque va a ser tan importante que en todas las demás materias tiene que estar algún componente BIM, así como debería estar un componente Lean, ¿sí? Y un componente de sostenibilidad. Presento el edificio nuestro, el edificio Cadel, inaugurado en abril del año pasado. LEED Platinum. Después con una cubierta que excede 10 metros desde la pared cortina, lo que hace que el edificio no se caliente. Una pared cortina no necesita cortinas, la pared cortina. ¿Sí? Diseñada para desempeño óptimo climático durante los 365 días, bueno, déjeme corregir, 340 días del año. En diciembre no funciona. Nos hubiera costado como $500,000 más si lo hubiéramos diseñado para diciembre, pero después nos dimos cuenta que en diciembre no iba a haber nadie en la universidad, así que decidimos ahorrarnos $500,000. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Qué pasa en el hemisferio norte? ¿Dónde sale el sol? ¿Sí? A las 9 de la mañana, ¿qué pasa en el hemisferio norte? El sol está en el frente, ¿cierto? El sol nunca está en el cenit como aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que durante esos días de diciembre, donde el sol está muy bajito, no es bueno para la edificación. Bueno, pero eso no es el tema de esta presentación. Otros han hecho mejores presentaciones de eso que yo, así que voy a seguir. Pero quería mostrar este edificio porque, no porque es bonito, lo que sea, sino porque todos los espacios son diseñados para trabajos integrados. Todos. Trabajos integrados, trabajo en equipo. Ya esos computadores de sala de computadores de antaño, donde el estudiante se sentaba a trabajar en su proyecto, eso ya no existe. Todo es integrado, todo es una mesa, ¿sí? Donde lo que queremos es que los estudiantes hablen, interactúen, estudiantes de diferentes disciplinas. Y todo está expuesto. Similar aquí al edificio Mario Lacena, todo está expuesto. ¿Sí? Este edificio es una renovación. Anteriormente funcionó como talleres de mantenimiento y como un shooting range. Es como que las reservas militares utilizaban esto para puntería, disparar puntería, imagínense. Entonces, ¿qué pasa? Que las columnas fueron sobrediseñadas porque no les importaba. Y por eso fue, gracias a que las columnas y las vigas fueron sobrediseñadas, pudimos poner esta cubierta de acero, que por cierto, el precio del acero no nos ayudó mucho porque en 2 años el precio del acero se duplicó. Pero gracias a eso pudimos poner esta cubierta de aquí de acero, ya que estaban sobrediseñados. Entonces, ¿cuál es la justificación del tema de hoy? Les dije, la herramienta esta que ustedes todos conocen ya, muchas personas conocen, la famosa herramienta que tiene Navisworks y otro software que se llama Clash Detection. ¿Sí? Sirve para resolver problemas espaciales o que rompen reglas, ¿sí? Que no cumplen con reglas establecidas de espacio. ¿Sí? Pueden ser sencillas como esta, donde vemos que la estructura civil tiene un conflicto. Aquí también más evidente y se indica, entonces, o más complejas cuando, por ejemplo, son conflictos que pasan entre sistemas eléctricos, sistemas mecánicos, sistemas de aire acondicionado con estructura civil o arquitectónica, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para anticipar? No voy a decir eliminar o prevenir, sino simplemente anticipar qué va a pasar, ¿sí? Le voy a poner 2 ejemplos, uno educacional, otro ejemplo de investigación. El primer ejemplo tiene con un curso que comenzamos a dictar el año pasado, que se llama Diseño y Construcción de Procesos Integrados, o Diseño y Construcción Integrada de Procesos, algo así por ese estilo, pero la idea es mirar diseño y construcción como un proceso integrado en el curso. ¿Sí? No mirar, ok, este es el diseño, esta es la construcción, sumen y eso es el resultado. No, sino simplemente mirar cómo es el diseño, vamos a integrar cómo hacer la construcción con este diseño. Y si esta es la construcción, miremos cómo sería el diseño de esa construcción. Quiero obviamente resaltar reconocer
la profesora Pardis Pichtas, que es la instructora de ese curso. ¿Okay? Y les voy a explicar aquí un poquito en qué consiste el curso. ¿Sí? Es una nueva manera de pensar y de trabajar juntos. ¿Sí? Tratar de establecer las menores diferencias posibles entre diseño y construcción. ¿Sí? Tecnologías innovadoras para integrar diseño y construcción, especialmente el flujo de información, ¿sí? Utilizando una tecnología que, menos hasta el año pasado, era innovadora, como es la tecnología de i2. Es una firma de software que por cierto tiene las oficinas en Alemania, pero con gran operaciones en China, en Estados Unidos y en España, por cierto. El profesor Pons conoce la historia bien. Entonces, la idea es esa, poner a los estudiantes a lo siguiente: control de calidad en diseño utilizando class detection, detección de conflictos, simulación en 4D, ya con el tiempo. Eso no es innovador. Luego le metemos costo, ya comienza a ser un poco innovador. ¿Por qué? Porque i2 es dueño de la base de datos de costos, ¿sí? Cosa que Revit no tiene, Navisworks tampoco. Entonces ya cuando tú tienes acceso a la base de datos de costos y lo incorporas, ya empiezas a hablar en otros términos. Luego, análisis de ciclo de vida, también es algo innovador. Y el manejo, la gerencia de los subcontratistas, ¿sí? Entonces ya cuando ponemos todo esto en un solo paquete, en un solo curso, ya comenzamos a retar el status quo de la educación en BIM. ¿Sí? Entonces, así como funciona, nosotros le llamamos el laboratorio en 5D. Una base de datos gigante que según i2 le dicen que es la única fuente de la verdad, obviamente. ¿Qué exageración? Entonces el proceso son estos: diseño, que comienza obviamente a mano, alzada o lo que sea, en 2 dimensiones, eso es natural. Luego BIM ya le mete la tercera dimensión, cantidades de obra, le añadimos precio a esa cantidad de obra para producir los estimados, hacemos el proceso de selección, ¿sí? O de licitación, luego las interacciones con los subcontratistas, la gerencia de proyectos, control de proyectos, finanzas, y faltó una ahí, creo que la operación del edificio. Esa viene ahorita. La manera como el laboratorio de 5D funciona es que hay un espacio para costo, otro espacio para tiempo, o sea, programa. Está el control tower que está entre las dos. Todos ven la misma información, solo que uno se enfoca en otro. ¿Sí? Entonces el proceso pasa de ser virtual a ser físico, ¿sí? Donde interactuamos, conocemos qué está pasando en cada momento. Y finalmente nos metemos también en lo que les decía antes, en la operación y el mantenimiento de los edificios. ¿Sí? Tenemos todo el ciclo de vida y los estudiantes, que por cierto son de diferentes bagajes. Hay ingenieros civiles, hay arquitectos, hay construcción y uno que otro planeador ahí también. Hay ingenieros mecánicos. Entonces el proceso es un poco, ¿cómo son los módulos del i2? Que los estudiantes comienzan a manejar, y hay un proyecto final donde ellos tienen que ejecutar o poner a prueba cada una de estas funciones. Comenzar con manejo Revit, de Revit y de AutoCAD. Acuérdense que i2 utiliza un modelo BIM de Revit como un consumidor, pues. ¿Sí? O sea, i2 es un consumidor de un modelo Revit. Los estudiantes no van a producir el modelo Revit. Luego el calificador BIM, ¿sí? Viene acá, el Bill of Quantities, las cantidades de obra. Ayer hablábamos de Work Breakdown Structures, o la estructura de trabajo. ¿Sí? Nos vamos acá, transformamos en objetos todos esos espacios y campos, y líneas y dimensiones. Planeamos los elementos. ¿Sí? Producimos un estimado para cada ensamblaje. Luego miramos a ver cuáles de esos elementos van a ser subcontratados. ¿Sí? Los estudiantes comienzan a mirar eso, porque en la realidad el contratista no va a hacer todo el trabajo. De hecho, los subcontratistas son los que hacen la mayoría del trabajo. Entonces viene ya, se modela como una actividad, ya dejan de ser elementos aislados a ser una actividad. Estamos el IQ, el Building Q del proyecto. Hacer el control del proyecto,
Luego miramos las órdenes de cambio, que es algo que los estudiantes se exponen, ¿sí? Se exponen a cambios que con seguridad van a pasar en un proyecto real, ya sea originados por el propietario, originados por el arquitecto, por el contratista, o originados por causas más allá del alcance de todos, que también pasa. Entonces los estudiantes se exponen a eso y el software responde a esos cambios. Finalmente tenemos entonces el análisis de ciclo de vida hecho por el software i2. Entonces, otras características de la clase son estas. Voy a ir un poco rápido porque bueno, está todo bien. Las instrucciones son basadas en preguntas de los estudiantes. Discusiones son interactivas. Ya hablé de la diversidad de los estudiantes, no solo de la disciplina, sino también hay estudiantes que tienen 15 años de experiencia sentados con estudiantes que tienen 1. Los dos se pueden quejar, pero la realidad es que cuando ellos entren a trabajar van a encontrar un escenario similar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a terminar compartiendo conocimiento y experiencia. Les aseguro que los que tienen 1 año pueden ser hasta más hábiles en el manejo de software que los que tienen 15, puede pasar. ¿Sí? Las sesiones todas son intensivas en el sentido que no hay lecturas pues, magistrales ni nada de eso. Y el proyecto es un proyecto real y los estudiantes tienen que trabajar todas las semanas en un proyecto así. Aquí tenemos en esta foto el instructor y tenemos 2 estudiantes que escogí esta foto porque son 2 estudiantes graduados de aquí, de esta universidad, que hicieron la maestría con nosotros. Leonardo Oso y Adolfo Fox. Aquí tenemos a la profesora Pardis Pichdat con todos los estudiantes, todos con dos pantallas, mirando costo, mirando programa y todo. Esto voy a pasar rápido porque estoy seguro que ya no es de mucho interés, simplemente mirando lo que hacen los estudiantes, como detección de conflictos, sacar cantidades de obra, utilizando la base de datos de i2, que es una base de datos muy poderosa. De hecho, ellos compran en cada país las bases de datos. En Estados Unidos compraron la RIB, que era una base de datos respetable, y en España compraron Presto, por ejemplo. Y en Colombia terminarán comprando quién sabe qué, pero así es como hacen ellos. Ellos se apropian de la base de datos de costos y los incorporan a su software de 5D. También el análisis de ciclo de vida, y utilizando todos los análisis económicos que se hacen para los diferentes escenarios. Estamos familiarizados con esto, el programa de obra. La única diferencia es que no es un programa de obra de Primavera o de Microsoft Project, es un programa de obra de i2. ¿Sí? Aquí tenemos un videito para que vean ustedes un poco. Se va generando. Esto tampoco es realmente innovador, es cómo se anima pues, la construcción, pero la diferencia es que podemos controlar, podemos ver qué está pasando, podemos, y otra vez, es la plataforma de i2, no es la plataforma de Navisworks. O sea que podemos inclusive saber costos, cosa que es muy difícil de hacer cuando la base de datos no es uniforme. Este diploma parece algo muy sutil, pero es muy importante. Al estudiante se le da al final un certificado. Eso lo estimula. ¿Sí? Es decir, mira, tomé el curso de 5D. Eso es lo que estamos haciendo, es una especie como de campaña publicitaria para atraer más estudiantes al programa. Y tenemos toda la clase con el instructor. El CEO de la firma de i2. En un video también promocional que sacamos, va a ser muy corto, voy a poner solamente los primeros 5 segundos para que vean. Esto lo mandamos a todos los departamentos de la universidad. ¿Sí? Donde está la profesora, de qué se trata el curso, talleres, todo. Y así tratamos el lema de i2 es Running Together, corriendo juntos. Y no es que vamos a correr juntos todos como un equipo. Bueno, además de eso, es que tiempo y costo van a correr juntos. Algo que no estamos viendo pues, en los programas que se ven bueno, y el proyecto final, ahí se puede ver, los estudiantes presentan y todo. Okay. Entonces, esa clase, la primera vez que se dictó fue el año pasado, ya estamos en la segunda tanda este año, en este semestre la estamos dictando, y entonces la idea, esta clase es requerida, es una clase obligatoria para la maestría, pero aceptamos estudiantes de otros programas. ¿Por qué? Porque queremos enriquecer el ambiente, tratar de probar la funcionalidad pues, de la clase
cuando nos enfrentamos con situaciones de estudiantes que tienen otro tipo de bagaje técnico. Entonces, estamos justo en la mitad de mi tiempo de la presentación, entonces ahora voy a proceder a presentarles, ahora desde el otro lado, ¿okay? Eso que les presenté es la parte educacional. Ahora voy a presentarles un aspecto desde el punto de vista de la práctica que lo estamos investigando. ¿Sí? Y voy a dejar al final un tiempo para preguntas. Entonces, la investigación tiene que ver con desempeño como analytics, ¿sí? De desempeño de diseño. Entonces, quiero también darle crédito al estudiante doctoral Saman. Él trabajó recogiendo datos, y ahora voy a mostrar más detalles más adelante, de firma de diseño, una firma de diseño Perkins & Will, una firma que diseña edificios de todos los tipos. La tipología de edificación que se usó para este tipo de investigación es un edificio es un hospital, un healthcare building, edificio. ¿Por qué? Porque es un edificio complejo, los hospitales son por lo general en los Estados Unidos son edificios muy complejos, tienen muchos sistemas, no solo complejidad de calentamiento, ventilación, aire acondicionado, también eléctrico, ¿sí? E incluso arquitectónico. Y tienen mucha demanda de tipo espacial también, no son espacios triviales, en fin, la calidad del aire interno de una sala de esperas tiene que ser diferente a la calidad del aire interno, disculpe, donde están los pacientes. Entonces, esa complejidad hizo que nos interesáramos en esa tipología de edificación para hacer este análisis. Entonces, como introducción, comenzamos diciendo esto: el buen diseño es el resultado de un proceso manejado bajo control que involucra diferentes participantes de diferentes disciplinas y bagajes técnicos y no técnicos también. Cuando comenzamos a hacer esta investigación y pues lo presentamos al público, Saman tuvo su defensa de propuesta, tuvimos mucho cuidado, mucho tacto en no comprometer el concepto de diseño como tal, ¿sí? Porque sabíamos que ese no era el objetivo. No queríamos retar el concepto de diseño creativo, ni queríamos retar el diseño el concepto de diseño como disciplina. Simplemente queríamos medir el desempeño de diseño que nos puede influenciar más adelante en la construcción y la operación de un edificio. Okay. Y muchos arquitectos, sin embargo, no quedaron muy felices después, pero con el tiempo, incorporando sus apreciaciones y sus comentarios, pudimos enfocar mejor el estudio. Ahora, también, teniendo en cuenta lo primero, no podemos desconocer lo segundo, que es necesario tener un sistema de monitoreo de desempeño efectivo para poder manejar este proceso colaborativo. No lo digo yo, lo dicen otras referencias, como el profesor Peñamora, por ejemplo. Sí. También empezamos a hacer la revisión de literatura, como era esperado, para ver cuáles son las medidas de productividad, ¿sí?, que se han usado en construcción, que se están usando. Obviamente no pudimos encontrar todo, pero encontramos algunas de mucho valor que nos dieron mucho respaldo para poder seguir adelante. Por ejemplo, hay unas medidas de horas de diseño por documento de construcción, ¿sí? Los artículos de Thomas, Chang, ¿sí? ¿Qué datos se requiere? Hicimos esta tablita aquí donde tenemos datos requeridos, horas de diseño, el número de documentos de construcción, por ejemplo, planos, especificaciones, formas requeridas. Todo este tiempo, ¿sí?, se puede saber cuánto fue el tiempo que se demoró haciendo eso. También, por ejemplo, horas de diseño por cantidades instaladas, construidas o instaladas. ¿Sí? Por ejemplo, decía ya del 2001, tenemos el profesor Sachs del 2010, del 2014. Entonces, ¿qué se necesita en este caso? De horas de diseño, cantidades instaladas, ¿sí?, muy valiosos. Estos indicadores muy valiosos para darnos a nosotros cierto punto de partida para poder comenzar y pensar de que sí tiene valor lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, horas de diseño normalizadas, el Instituto de Construcción
también horas de diseño por cantidades de obra instalada. Entonces, ustedes se preguntarán en este momento, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con anticipando colisiones? Ya lo van a ver. Nuestra hipótesis es que si podemos identificar maneras de mejorar el software que se está usando para que los diseñadores hagan un buen trabajo, y podemos también mirar cuáles son los patrones en las secuencias que los diseñadores usan para no solamente crear elementos, sino también borrar elementos, corregir errores. ¿Sí? Y no solamente los diseñadores arquitectónicos, sino también los subcontratistas mecánicos eléctricos para un tipo determinado y común, implícito de un elemento. Y podemos mirar qué está pasando. De pronto podemos alertar al diseñador de que una colisión puede pasar, o un conflicto puede pasar. Y es mejor que el arquitecto, o el diseñador, o el ingeniero, o el mecánico, o el eléctrico, se pase 1 hora más en la oficina corrigiendo esos errores que pueden pasar, a tener que resolverlos en el campo, o tener que resolverlos cuando el modelo está completo, que todo el mundo cree que está completo, y se corre la herramienta de detección de conflictos. Entonces, en ese momento toca decir, bueno, ¿y quién va a arreglar esto? Entonces, es mejor pasar más tiempo durante diseño mirando a ver cuál es la probabilidad de que pase un conflicto, o sea, una colisión. ¿Qué tienen en común los métodos anteriores que les mostré en la tabla? Obviamente que son mirando hacia atrás. ¿Sí? Ya pasó el proyecto, vamos a mirar cuántas horas se pasaron, cuántas horas se demoraron haciendo esto, cuál fue el desempeño. El reto es hacerlo en tiempo real. Entonces, el tiempo que pase, y esto no lo voy a decir en palabras, sino en gráfica, mejor. ¿Sí? Termina el diseño, comienza la construcción, bien, termina la construcción, se termina la construcción y medimos el desempeño. ¿Sí? Eso es común, ¿cierto? En construcción es igual. ¿Por qué? Porque en construcción heredamos mucho de la manufactura y el desempeño pues, se va midiendo a medida que se van elaborando los componentes. ¿Sí? Adicionalmente a eso, requerimos de una manera manual muchos datos para poder definir eso. Y, por ejemplo, necesitamos documentos de diseño, que si tenemos suerte son electrónicos, o si tenemos menos suerte no son electrónicos o son en PDF que no pueden ser muy manipulados mucho. Documentos de construcción, también todas las variaciones que se le hicieron al programa de obra y al presupuesto. ¿Sí? Toca tener un ojo muy fino para detectar estos cambios. ¿Sí? En la práctica, todas estas medidas que se hacen son ocasionales y en intervalos de tiempo diferentes. ¿Por qué? Porque construcción no es una máquina, ¿sí? ni es un espacio controlado. Y adicional a todo eso, también, esto es de la literatura, no hay un incentivo, de pronto hay incentivos, pero no hay un incentivo que justifique recoger toda la información que se requiere para medir el desempeño. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo de siempre, puede haber errores humanos, se puede reducir la calidad ni siquiera la calidad del diseño, la calidad de las medidas que estamos utilizando para medir el desempeño. ¿Sí? Entonces, los gerentes de diseño normalmente dependen de la experiencia, de su propia experiencia y de las comunicaciones informales para monitorear los proyectos del diseño. Ojo con eso, no es proyectos de construcción, proyectos de diseño. ¿Okay? Está con su referencia ahí. Ahora, también hay métodos subjetivos que no son muy claros y pueden ser sesgados. ¿Sí? Pueden ser sesgados, de pronto no son sesgados, pero puede que sean interpretados como sesgados. Por ejemplo, decir que el 30% de las horas de diseño que se planearon se gastaron, se puede decir eso. ¿Sí? Afirmar, sí, se gastaron hasta el 30%, ¿y cómo sabes tú eso? ¿Sí? Bueno, los diseñadores no son robots, entonces es imposible medir eso, es subjetivo. ¿Sí? Decir lo mismo, que el 30% de los documentos se han preparado. Es un poquito más factible que eso se logre. Por ejemplo, decir que el propietario va a liberar el presupuesto cuando el 80% del diseño esté completo.
Entonces te muestran un diseño y dicen, mira, aquí está completo, 80%. Entonces tú preguntas, sí, pero 80% con respecto a qué? ¿A costo? ¿A cantidades? ¿A peso? ¿A tiempo gastado en el diseño? Es subjetivo, ¿no? O decir que el 30% del nivel de diseño se ha conseguido, por ejemplo. Entonces, otra vez, sí, podemos medir esto sin comprometer y sin llegar a una discusión de que estamos comprometiendo la creatividad, el proceso de creativo, la integridad del diseño. Es posible, pero no con el objetivo de decidir cuál diseñador es más rápido que otro, no, o sea, de ninguna manera. Es simplemente ver de qué manera podemos utilizar esos errores o esas diferencias que hay entre diseñadores o modeladores, para ser más precisos, porque hay una diferencia entre quién es un diseñador y quién es un modelador. Y eso también tenemos que tenerlo claro en nuestra investigación. ¿Cómo podemos hacer, cuando notamos esas diferencias, poder proyectarlas para hacer mejor, no solamente mejores equipos, sino mejor software para que ellos puedan hacer un mejor trabajo? ¿Sí? Y así anticiparlos. ¿Cómo podemos utilizar información empírica de desempeño para mejorar el diseño? Esto sí es lo más importante. Esto es muchísimo más importante que el primero. ¿Sí? Para diseñar mejor los procesos de diseño. Entonces, realmente nuestra investigación se basa en dos. El primero, extraer información de desempeño de archivos de diseño. ¿Esos archivos de diseño de dónde salen? Pues esos archivos de diseño no nos damos mucha cuenta, pero esos archivos de diseño se almacenan en el software de diseño sin que el diseñador o el modelador se dé cuenta. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a extraer esos log files y tratar de ver qué es lo que está pasando en tiempo real. ¿Para qué? Para lograr, por lo pronto lo que estamos tratando de hacer es esto. Vamos a ver si es posible utilizar este tipo de información para identificar equipos de diseño óptimos. O sea, no estamos ahí todavía. Pero, por ejemplo, si sabemos que hay buenos diseñadores que modelan bien, con menos errores, en determinado tipo de estructura o de sistema, utilizar esos modeladores para ensamblar equipos que nos puedan servir para un determinado tipo de disciplina, por ejemplo, para hospitales, o para por ejemplo, para un cuarto de máquinas de un hospital, por ejemplo. ¿Sí? Y así anticipar, o por ejemplo, cuáles son los modeladores que tienen menos tipo de colisión en un futuro, ¿sí? Con sistemas mecánicos. ¿Por qué? Y de pronto reentrenar esos modeladores, que esos modeladores ayuden a reentrenar a otros, o de pronto utilizar esa retroalimentación para comunicárselo a la gente de Autodesk, o la gente de Tecla, ¿sí? Para que nos ayude a tener un mejor diseño. Entonces, rápidamente voy a decirles cómo funciona. Pues el objetivo de la investigación es examinar la factibilidad, ¿okay? Estamos examinando la factibilidad de utilizar Design Log Data o data de diseño como una recolección de datos que es non-intrusive, o sea, que no me va a alterar el proceso de diseño para nada, pero que me va a capturar información de diseño, me va a ayudar a capturar. Entonces, estas preguntas son de diseño en particular. Por ejemplo, ¿cuáles son las secuencias o los patrones que se forman cuando el modelador utiliza varios comandos? ¿Sí? ¿Cuáles son las secuencias de comando que los modeladores o los diseñadores utilizan más frecuentemente? ¿Cuáles patrones son comunes para diferentes tipos de diseño, diferentes disciplinas, diferentes espacios en el edificio? Hay una diferencia significativa entre el tiempo que un diseñador toma para ejecutar un comando diferente. Estas preguntas son las que estamos tratando de, no solucionar, pero sí al menos tratar de enfrentarnos a ellas y tratar de buscarles Entonces, ¿de dónde obtenemos datos? De Autodesk Revit, ¿sí? Hay unos journal files, una base de datos que son archivos de texto no estructurados que son creados cuando cada modelador usa la aplicación. ¿Sí? Entonces, tenemos 5.000 archivos que son como 11 millones de registros. Entonces, tenemos varios modeladores en diferentes periodos, número de entradas, o sea, todo esto son datos, pero ojo, la diferencia aquí es que estamos utilizando el mismo tipo de construcción de hospitales, healthcare construction, ¿okay? Para que al menos haya un factor de control común. ¿Sí?
Entonces, después de que Saman, el estudiante, tomó un par de cursos de computación, en cómo hacer text mining o minería de texto y todo, logró encontrar cosas comunes en estos log files, en estos archivos. Por ejemplo, se puede encontrar el tiempo, como era de esperarse, la fecha. Se puede encontrar el project path, o sea, el archivo de Revit dónde está. Se puede también mirar los comandos generales, qué es lo que quiere hacer el modelador, comandos específicos, qué es lo que quiere hacer el modelador acá, qué versión de Revit se está usando y qué vista del modelo en 3 dimensiones está en ese momento el modelador en tiempo real. Todo esto se puede capturar y uno puede mirar el log y ver qué está pasando. Esto es solo un punto. Tenemos 11 millones de esos. Entonces la idea es Big Data, ¿no? Mirar a ver de qué manera se puede utilizar toda esta información que está ahí y que no estamos haciendo mucho con ella. Entonces, como resultados, por ejemplo, podemos ver que hay diferentes patrones. Esto es un ejemplo, ¿ok? Es un ejemplo de qué se puede pasar. Hay 5 modeladores y esta es la frecuencia con que ellos hacen estos comandos. Por ejemplo, mover objetos seleccionados o sus copias. ¿Sí? Por ejemplo, el modelador 5 a 14% del tiempo se la pasa haciendo esto. ¿Sí? Alinear referencias, 5 minutos. ¿Sí? Crear líneas y hay muchas otras. Esto es un ejemplo que saqué. ¿Sí? Entonces se pueden recopilar todos estos resultados y mirar, ok, tienes patrones de extracción, ¿sí? 250, 500, este es el patrón 1 que se identifica, seleccionar objetos para modificarlos, esconder los elementos, crear una línea o un arco, ¿sí? Rotar un objeto, cortar, este patrón se identifica como recurrente, el patrón 2, copiar y ponerlo en el clipboard, mover, ¿sí? Todos son, pero si ustedes analizan, no es diseño realmente lo que se está haciendo aquí, esto es modelación, ¿sí? Pero modelación es una parte importante del diseño. Entonces, por eso no podemos, en mi opinión, no podemos despegarlo tan fácilmente. ¿Sí? Entonces, al mirar estos patrones, podemos aprender no solamente de cada tipo de modelador o diseñador, pero sí para determinado tipo de tarea que se está haciendo, cuáles son los patrones más comunes, dónde hay más errores, cuáles son, si miramos esto y los podemos adelantar de pronto a cuando se compara con diseño mecánico, diseño eléctrico, ¿dónde están las posibles colisiones? ¿Para qué? Para que el diseñador en una futura experiencia pueda aprender de eso y de pronto el software pueda sacar una cajita que diga lo que acaba de hacer tiene un 95% de probabilidad de tener una interferencia con diseño eléctrico. El diseñador en ese momento puede reaccionar, ¿sí? No esperar a que el diseño esté completo para darse cuenta de eso, para que se utilice la función de class detection. ¿Sí? Entonces, cuando vamos allá a meternos en el área, esto es lo que ya cuando tenemos esa tabla analizada de los patrones de comandos, podemos entonces embarcarnos en la tarea de mirar a ver, ok, para diferentes disciplinas, con diferentes patrones, con diferentes posibilidades de tener colisiones o conflictos, ¿cómo podemos armar mejor los equipos de diseño para determinado dominio? Por ejemplo, un dominio de cuartos de máquinas, cuarto de pacientes, cuarto de sala de espera, salón común, etc. Entonces nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Como era de esperarse, los datos transaccionales son inmensos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos grabando todas las interacciones del usuario con el software, ¿sí? Los eventos de desarrollo de los elementos, la información de los elementos, por ejemplo, las tasas de ingestión, no sé si la traducción está bien hecha, pero las tasas de ingestión es como cuánto se demora el computador en digerir esa información. Puede ser varios segundos, pero si usted multiplica eso por 11 millones o lo que sea, ¿sí? Va a ser tiempo que va a ser tedioso para el diseñador. Interrupción por errores también, son otros factores variables. El almacenamiento de los datos, ¿sí? Toca hacer un índice de esos datos. ¿Sí? Y establecer también, no podemos aislar también, hay que marcar cada elemento con cada parte del edificio, ¿no? De la edificación. Y después identificar, no hemos llegado allá y quizás cuando lleguemos allá, tal vez otra persona lo haga. Identificar cuáles son las configuraciones óptimas para equipos de diseño. Calcular tasas de producción o configuraciones óptimas. ¿Sí? Para diferentes disciplinas, por ejemplo, estructural, mecánica, de interiores,
De pronto meterle aquí también puede ser encuestas de usuarios del edificio. Sí, y eso es todo lo que tengo. Tengo un par de minutos ahí para preguntas. Sí. Gracias. Claro. No sé quién va a moderar esto, yo lo modero yo solo. ¿Sí? El uso de... Está fuertísimo esto. El uso de data mining se ve muy replicable al uso de otros sistemas de tecnología de la información en la construcción, en que hemos visto que hay problemáticas comunes en la adopción de los software en ciertas cosas. ¿Ustedes creen que la investigación que están conduciendo les puede llevar a identificar patrones que sean comunes en otros tipos de tecnologías adicionales a BIM? Como por ejemplo, en cuáles son los factores de uso que causan problemas o que causan una mejor o peor adopción de las tecnologías? Sí, gracias por esa pregunta, tienes toda la razón. Después de la controversia con los diseñadores y arquitectos, de que, o sea, ¿cómo así que nos van a medir? Eso, no se trata de eso, ¿sí? Se trata de cómo mejorar tú dices, el software que van a usar los modeladores, los diseñadores, para que sea una mejor experiencia, para que exista la posibilidad de pronto de anticipar posibles conflictos más adelante. Tú has dicho, es puro data mining, ¿no? Pero o sea, tenemos muchos datos, la pregunta es ¿qué hacemos con esos datos? Y estamos tratando de buscar una utilidad de ellos, pero entonces si tú miras los data logs, de pronto, así tengas tú 11 millones de puntos, la información que tú quieres no va a ser necesaria, no va a ser suficiente, ¿sí? Tienes tiempos, tienes qué parte del modelo está el modelador interactuando, con qué parte está interactuando, perdón. Tienes el tiempo, si puedes de pronto inferir que el modelador incurrió en un error, ¿sí? Porque si repite otra vez lo mismo, repite lo mismo, entonces ¿qué pasa? Que el modelador te puede decir, no, es que la fase de diseño creativo es esa, repetir. Entonces ahí sí es más complicado, ¿sí? Tratar de proponer algo que puede mejorar el proceso más adelante. Sí, pero tiene razón, o sea, esto puede tener consecuencias en otras disciplinas y cómo esas otras disciplinas cuando hacen su trabajo pueden tratar de disminuir la posibilidad de tener un conflicto más adelante. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Bueno. Muchas gracias, profesor Castro. Me parece súper interesante la investigación. Creo que es especialmente interesante el momento en el que, al saber ustedes cuáles son los datos que son de utilidad de esos logs, uno puede también impulsar a que la empresa desarrolladora modifique esa forma en la que registra el log, ¿no? Y de manera que sea una manera más útil. Voy a hacer un pequeño paralelo, de pronto muy cogido por los pelos, pero yo en un momento dado soñé ese tipo de investigación, porque yo tengo un hermano que es gamer profesional. Y los gamers profesionales trabajan con los logs de los jugadores. Claro, y así aprenden. Efectivamente, bonito pensar el momento en el que esos gamers se dan cuenta en cuáles son los datos que les interesan de los logs, en cómo las empresas desarrolladoras los modifican para hacer que sean casi como instrucciones de cómo está jugando cierto profesional, ¿no? Ese momento en el que la investigación empieza a ser de ida y vuelta. Me has dado una buena idea. Yo no había mirado el gamification, es el área de juegos, ese es un área muy desarrollada, por cierto, y avanzada. ¿Sí? Utilizan herramientas computacionales que son innovadoras. Ahora, me has dado otra idea. Debo confesarles una cosa. Cuando comenzamos a trabajar en esto, yo lo primero que le dije a mis estudiantes fue, ¿y por qué no miramos los logs de Navisworks? Cuando hay un class detection, miremos esos logs. ¿Por qué está pasando el class detection? Tú lo ves ahí gráficamente, pero tú no ves cuál fue la razón por la que llegaron allá. Y desafortunadamente no hay log de
Navisworks. Navisworks no captura esa información. El que sí lo captura es Revit. Entonces, por eso es posible mirar uno Revit y ver qué está pasando. Pero o sea, si Navisworks lograra capturar eso y decir, sí, muy bueno que me hayas mostrado tú el conflicto, pero me gustaría más que... Y obviamente como Navisworks no es una herramienta de diseño, entonces obviamente ellos van a decir, sí, pero es que nosotros no somos herramienta de diseño, no podemos hacerlo. Ahí está el meollo del problema, ¿no? Pero pienso que con lo que podemos hacer es tratar de clarificar un poco el asunto y lo que tú dices, o sea, tratar de mejorar el software. Y para que en un futuro pues tratemos de aprender un poco más de las experiencias presentes. Ante todo, felicitaciones por la ponencia, Daniel, muy contundente. En general el Congreso ha estado bastante muy... y quisiera hacer mi pregunta sobre la parte educacional, sobre el uso del software. Y tú nos dices que el software analiza todo el ciclo de vida y que el alumno, los alumnos mediante la instrucción de este software prácticamente se pasean por las fases del diseño, construcción, operación, mantenimiento. ¿Tú eres de los que piensan que podría implementarse esto en las universidades para que el alumno aprenda, no necesariamente seguir la secuencia? Primero tienen que aprender el diseño, Sí, sí. luego la operación, luego el mantenimiento, sino No, globalmente sí. todo. No, tienes razón, tienes toda razón. El estudiante tiene que aprender, o sea, la fase de diseño y tiene que saber programación para poderse embarcar en una clase como esta. ¿Sí? Porque esta clase, ellos no van a aprender a programar aquí. Pero entienden que ellos ya saben programar, ya saben hacer un presupuesto de obra, saben qué es una viga, saben qué es una columna. Aunque no lo crean, hay muchos estudiantes que comienzan la maestría y no saben qué es un acero de refuerzo. Pero bueno, entonces la idea es esa, ¿no? Que tengan fundamentos y que entren en una clase como esta a aprender cómo podemos entonces colaborar en disciplinas para tratar de entender mejor el proyecto. Esa es la idea, de que al final, o sea, los estudiantes no trabajan individualmente, trabajan en equipo. Y los equipos no es que vamos a poner el equipo más fuerte versus un equipo más débil. No, la idea es mezclarlos y que estudiantes aporten. Uno puede ser muy bueno en programación, otro bueno en programa de obra, otro puede ser bueno en gerencia de proyectos. Podemos tener un administrador de empresas como el estudiante que presentó hace unas horas aquí. Sí, o sea, podemos tener ese tipo de combinaciones en los equipos y la idea no es que el software les va a enseñar, la idea es que ellos aprendan entre ellos mismos y eso ha funcionado. Pero se me olvidó lo que te iba a decir al principio. Clave en este proceso, cuando vas a incorporar esto en tu universidad, es lograr que la empresa proveedora de software participe también en la clase. Y a ellos les encanta eso, ¿sí? Les encanta participar en la clase. Ahora, este tipo de software pues ellos no compiten con Revit, ni compiten con Primavera, pero obviamente cuando tú te metes con el software de Syncro o algo así, ya empiezan a ver, hacen algo similar. Pero yo pienso que ahí tú tal vez porque ellos quieren meterle otras cosas más, ¿sí? La parte de costo, Syncro no te maneja costo, le mete la parte de costo, la parte de ciclo de vida, toda esa cosa, entonces tú ya tienes la opción de mirar esos otros aspectos, ¿no? Y Syncro también puede ser utilizado, ¿sí? Puede ser utilizado porque Syncro es similar, ellos son consumidores de un modelo Revit, y inclusive son consumidores de la base de datos de costos también, ellos no tienen base de datos. Pero yo pienso que es clave también establecer una alianza con una firma de software para que ellos vayan a clase, para que el estudiante vea, esto pasa en la vida real. Pues, sí, de pronto trabajar en un proyecto de la universidad. Esta clase estaban construyendo un edificio al frente que utilizaba ese del I2. ¿Sí? Entonces, I2 era un consultor y ellos venían y los estudiantes veían cómo el edificio lo estaban planeando. Obviamente no se ha construido todavía, pero lo estaban planeando y utilizaron I2 para comenzar con la planeación. De cuánto iba a costar, cuánto se iba a demorar el edificio en construirse, cómo iba a ser la operación, cuánto iba a costar la operación, en fin, todas esas cosas. ¿Sí? Espectacular.
Espero que no me preguntes sobre el modelo de optimización porque no lo hemos hecho. No, no. No, espectacular. La primera parte es muy parecido, creo que al curso que dictas con nosotros en verano, ¿verdad? No, y espero, José Luis, que ya tus buenas conexiones que tienes con el Politécnico de Valencia y con Presto y todo eso, Sí. mira, porque yo sospecho que muy pronto los van a tener aquí, Sí. en la ITU. Yo te quería hacer una pregunta. Primero, o la segunda parte me ha dejado fascinado, estaba con la boca abierta. ¿Cuál fue la motivación de dirigir la investigación por ese lado? Me parece muy novedoso. Y luego, en el análisis de datos, un poquito relacionado con el data mining, y con el análisis de datos, si son bastante intuitivos el análisis de datos o están ocultas las conclusiones de esos datos, si tienes que utilizar alguna herramienta un poquito especial o rara. Sí, la primera parte, ¿por qué la motivación es? De hecho, fue casi que casual, porque inicialmente íbamos a mirar el tema de la constructabilidad. Creo que hubo una presentación hoy sobre ese tema de constructabilidad. Entonces, una firma de construcción allá, Skanska, estaba interesada en eso, entonces trabajamos con Skanska y bueno, entonces nosotros no queríamos realmente meternos en data logs, pero pensamos que data log nos iba a conducir a la parte de constructabilidad de pronto, sí, ver qué errores había en la parte de... Entonces, pero estando analizando que nos dimos cuenta, un momentico, esto puede ser también, nos puede servir para anticipar colisiones en un futuro, y por eso fue que nos metimos ahí. Por ese lado, la justificación estuvo ahí. Ahora no quise, el tema sensible fue el tema de lo de diseño, ¿no? O sea, no queremos tampoco dar la impresión de que estamos midiendo diseño. Queríamos eso, sino mirar a ver qué puede, bueno, ya no quiero repetir más eso. Y en cuanto a la segunda parte, estamos utilizando herramientas de computación como programación para analizar esa base de datos, ¿sí? No es un software en especial, pura programación. Te puedo dar datos más adelante sobre exactamente qué está utilizando Saman, el estudiante, en ese punto de vista, pero no estamos utilizando ningún software particular que toma los datos de Revit. Sé que Saman ideó un API, Application Programming, para extraerlo de Revit automáticamente, pero eso él lo diseñó, sí, no es comercial, pero no está utilizando un software para hacer eso.